Bueno, y hoy vamos a concluir nuestra serie, esta serie que ya tenemos, con esta serie en 5 semanas que hemos estado hablando del mismo tema. Y recuerda, el título de esta serie es 2024, un año de mejores decisiones. Entonces el día de hoy vamos a concluir, y creo que con un punto muy importante de esta serie. Hemos estado diciendo, ¿verdad?, que si el 2024 se vuelve un año de mejores decisiones, entonces también va a ser un año de menos dolor y de menos arrepentimientos. Y hemos estado preguntando, ¿verdad?, ¿quién no quiere un año de menos dolor, un año de menos arrepentimientos, remordimientos, culpas, ¿verdad?, por tomar malas decisiones? Todos queremos un año, ¿verdad?, de menos dolor, de menos arrepentimiento. Si has estado aquí, sabes que la intención de esta serie fue el entender que las buenas preguntas nos preparan para tomar buenas decisiones. Y esa es como la fórmula, ¿verdad?, que debemos de sacar de esta serie, que antes de tomar una decisión, especialmente las decisiones importantes, pero toda decisión, debemos de hacernos varias preguntas. Y debemos de hacernos las preguntas correctas, ¿verdad? Hace un par de semanas hablamos de que muchas veces nos hacemos preguntas, pero nos hacemos las preguntas equivocadas. Las preguntas que de hecho hacen que tomemos o provocan que tomemos malas decisiones, porque no estamos preguntando lo correcto. Esta serie se trata, ¿verdad?, de aprender a preguntarnos lo correcto, ¿sí? Y hemos estado viendo, ¿verdad?, 5 preguntas que deberíamos de hacernos cada vez que tomamos una decisión en cualquier área de nuestra vida, en el área financiera, en el área profesional o de trabajo, en el área de relaciones, en el área espiritual. Cualquier momento que estemos a punto de tomar una decisión, deberíamos de hacernos estas preguntas. Y el día de hoy llegamos a la última pregunta, a la 5ª pregunta, que es la pregunta de la relación. La pregunta de la relación. Esta pregunta tal vez sea la pregunta más difícil de responder honestamente. Sea la pregunta más difícil de contestar honestamente. ¿Por qué? Porque requerirá mucho de nosotros. Cuando nos hacemos esta pregunta y nos las hacemos de verdad, la respuesta requiere mucho de nosotros. En ocasiones mucho más de lo que estamos dispuestos a dar, de lo que estamos dispuestos a invertir o de lo que estamos dispuestos a sacrificar, ¿sí? Y por eso estamos cerrando con esta pregunta, porque es como la pregunta cúspide, ¿verdad? La que es más difícil de contestar. Pero si la contestamos honestamente, es también la pregunta que puede darnos mayor claridad. Es la pregunta que te puede mostrar el camino que debes de seguir en esa decisión que estás a punto de tomar, ¿sí? Es importante que la veamos de esa manera. La respuesta honesta a esta pregunta también tiene el potencial de mejorar la calidad de cada una de nuestras relaciones personales. Ahorita que aprendamos esa pregunta, y cuando tú te la haces cada vez que estás a punto de tomar una decisión, especialmente en el área de relaciones personales, y contestas honestamente a esa pregunta, tiene el potencial de mejorar la calidad de nuestras relaciones personales. Y de hecho yo diría que tal vez si la condición de nuestras relaciones personales en el matrimonio, con nuestros hijos, no está bien, tiene que ver en muchos de los casos que nunca nos hicimos esta pregunta, o que no la contestamos honestamente, o que la contestamos incorrectamente, ¿verdad? Entonces la idea es que lo hagamos bien. Pero hay algo importante de esta pregunta que creo que debemos de poner atención, y es que, a diferencia de las primeras preguntas, el objetivo principal o final de esta pregunta no es el mejorar tu vida. Se trata de mejorar la vida
de los demás. ¿Sí? En las otras preguntas, ¿verdad? Obviamente los demás también salían beneficiados, pero se trataba mucho de nosotros, de que a nosotros nos fuera bien, de que yo estuviera bien después de tomar una decisión. Bueno, esta pregunta tiene que ver con los demás y se trata, como dice aquí, ¿verdad? El objetivo principal o final de esta pregunta no es el mejorar tu vida, se trata de mejorar la vida de los demás. Ahora, es probable que mejore tu vida también, ¿verdad? No quiere decir que no va a mejorar tu vida, pero esa no debe de ser la meta. La meta de contestar esta pregunta no debe estar enfocado en nosotros, tiene que estar enfocado en los demás. La meta es mejorar la vida de otra persona. Y para aceptar de una mejor manera el desafío que nos pone esta pregunta, es bueno iniciar reconociendo que esta pregunta tiene su origen en Jesús mismo. En otras palabras, ¿verdad? Oye, Roberto, ¿por qué a alguien se le ocurrió esta pregunta? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el origen de esta pregunta? Bueno, Jesús mismo es el origen de esta pregunta. Los orígenes de esta pregunta se encuentran en Jesús. Y al inicio, si estás aquí desde que empezamos la reunión, al inicio de la reunión leímos un par de pasajes que vamos a estar viendo en esta plática. Y si estás familiarizado con la historia del Nuevo Testamento, sucedió lo que nosotros conocemos como la última cena. La última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Y en esa última cena Jesús le dijo algo a sus discípulos. Imagínate, ese es el momento en el que Jesús les está diciendo que se va a ir, que ya no va a estar con ellos. Y luego les dice las siguientes palabras. Les dijo, este mandamiento nuevo les doy. Entonces imagínate, ahí está Jesús con sus discípulos. Les está diciendo, ya no voy a estar con ustedes. Estos son los últimos días que voy a estar con ustedes. Pero tengo algo que decirles antes de irme, antes de que ya no esté con ustedes. Y luego les dice, este mandamiento nuevo les doy. Al escuchar estas palabras, nosotros, ¿verdad? Los discípulos actuales de Jesús, ¿verdad? Cuando las escuchas por primera vez, pudieras creer que Jesús nos está diciendo que tenemos un nuevo mandamiento para agregar a la lista de mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es simplemente un nuevo mandamiento, ¿verdad? Y como tú sabes, la fe judía, como la fe cristiana, tiene como fundamento los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Pero aparte, en el Antiguo Testamento encuentras más de 600 mandamientos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien escucha a Jesús, un nuevo mandamiento les doy, pudiéramos concluir, es un nuevo mandamiento que tenemos que agregar a la lista de mandamientos, ¿sí? Pero Jesús no estaba agregando un nuevo mandamiento a la lista. Jesús estaba haciendo algo mucho más radical, que ya lo has escuchado en otra ocasión, pero Jesús estaba haciendo algo mucho más radical. Estaba diciendo que todos los mandamientos de la ley se resumían, se basaban o dependían de este nuevo mandamiento, ¿sí? En lugar de decir simplemente agrega este mandamiento a la lista de mandamientos, Jesús está diciendo todos los mandamientos que tú conoces, todos los mandamientos que tú puedes leer en el Antiguo Testamento dependen, se resumen, se basan en este mandamiento. Y le sigue diciendo Jesús, este mandamiento nuevo les doy. Y aquí está el nuevo mandamiento de Jesús, que se amen los unos a los otros. A ver, Jesús, que no iba a ser un nuevo mandamiento. ¿Cómo que un nuevo mandamiento? Y luego nos dice que nos amemos unos a otros. Jesús mismo, ¿verdad? Es el que había dicho cuando alguien le preguntó cuál es el más grande mandamiento. Es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo se le parece, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el mandamiento de amar a tu prójimo o de amarnos unos a otros no era realmente nuevo.
Pero ¿por qué Jesús está diciendo que les va a dar un nuevo mandamiento? El que nos amáramos a nosotros mismos no era lo nuevo. Acuérdate, Jesús no ha terminado, Jesús está hablando. Estoy interrumpiendo yo a Jesús en medio de sus palabras, ¿verdad? Lo que vino después sí era nuevo. Era lo que captó el corazón y la imaginación de los discípulos que estaban escuchando a Jesús esa noche. Y Jesús les dijo: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y aquí está lo radical de este mandamiento, que a nosotros muchas veces se nos escapa, aún siendo discípulos de Jesús, discípulos modernos de Jesús. Esta parte del mandamiento se nos escapa, porque creo que si a la mayoría de nosotros, ¿verdad?, nos preguntan, ¿verdad?, oye, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Vamos a decir, es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, y allí nos quedamos. Pero se nos olvida cómo Jesús quiere que amemos a nuestro prójimo. ¿Sí? Porque cada quien puede tener una interpretación de lo que es el amor. Cada quien puede tener su idea de lo que significa amar a alguien, o cómo se ve el amar a alguien. Pero Jesús es muy específico cuando nos dice que nos amemos unos a otros. Él dice: ustedes deben de amarse de la misma manera que yo los amo. Wow. Jesús está introduciendo algo totalmente nuevo a sus discípulos. Deben de amarse de la manera en que yo los amo. Y yo me puedo imaginar, ¿verdad? Nos podemos imaginar a los discípulos sentados a la mesa de Jesús, empezando a recordar cada una de las interacciones de Jesús con ellos. Cómo Jesús los había llamado a seguirle cuando tal vez nadie más les prestaba atención. Todos sabemos que los discípulos de Jesús eran hombres sin educación. Después de la resurrección de Jesús, cuando los discípulos están trastornando el mundo, están alcanzando al mundo para Cristo, lo que la gente y los sacerdotes y los estudiosos de las Escrituras, lo que se decían, eran que estos hombres eran hombres sin educación. Así los identificaban. Algo muy interesante cuando estudias la historia judía, o la vida judía en el tiempo de Jesús, es que si tú eras un hombre y eras un hombre que ibas a la escuela, y el pueblo de Israel tenía escuela para los niños, y tú eras un hombre que iba a la escuela, y en la escuela dabas evidencia de que eras inteligente, de que memorizabas las escrituras fácilmente, de que tenías ciertas habilidades para aprender las cosas del Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Las probabilidades eran muy altas de que un rabí, un maestro, te llamara cuando fueras un adolescente y te dijera: sígueme. Pero los rabí básicamente iban y le pedían a los mejores que lo siguieran. Pero en el caso de los discípulos de Jesús, no son viejos, pero no son adolescentes. Y algo que sabemos de ellos es que ningún rabí los había escogido, porque ya eran pescadores, ya tenían un oficio, ya estaban aprendiendo los oficios de sus padres, o ya sabían los oficios de sus padres. Los discípulos no habían sido los mejores de la clase, para que sepas. Otros rabís ni siquiera los habían vuelto a ver, ¿verdad? No les veían las cualidades de un buen discípulo. Pero Jesús se acerca a cada uno de ellos y les dice: sígueme. Y a lo largo de esos 3 años que Jesús había estado con ellos, ¿verdad?, Jesús les había mostrado su amor. Aunque ellos todavía no sabían lo que Jesús estaba a punto de pasar, lo que Jesús estaba a punto de vivir como la muestra más grande del amor de Dios, la muerte en la cruz. Aún en ese momento, los discípulos ya tenían un ejemplo de lo que significaba amar como Jesús amaba, aunque todavía no tenían la experiencia de la cruz para darse cuenta, ¿verdad?, que el verdadero amor, como Jesús lo dijo en muchas ocasiones, es que no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos, ¿verdad? Pero hasta ese momento
los discípulos tenían aún razones suficientes para ser desafiados, amar de una manera diferente. Amen a los demás como yo los amo a ustedes, como yo los he amado a ustedes. Y este nuevo mandamiento superaba por mucho la regla de oro. ¿Recuerdas la regla de oro? La regla de oro que regía en el pueblo de Israel decía lo siguiente, decía: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta es una buena regla, es la regla de oro, ¿verdad? Y en ocasiones aún la enseñamos, ¿verdad? Como una regla válida. Trata a los demás, porque es una buena regla. Trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti, ¿verdad? Pero lo que Jesús estaba diciendo ahora supera la regla de oro. ¿Sí? Quiero que ames a los demás, no como los demás te aman a ti. Quiero que ames a los demás, no como quieres que los demás te amen a ti. Quiero que ames a los demás como yo los he amado a ustedes. En ese momento, Jesús se estableció a sí mismo como el estándar de amor contra el cual debemos de medir nuestro amor, cada uno de nosotros. Cuando tú te preguntas, ¿verdad?, ¿cómo estoy amando a los demás? No te tienes que comparar con tu primo. No soy tan malo, ¿verdad?, porque ve lo que él hace. No tienes que compararte con la peor persona que conoces, ¿verdad?, para sentirte bien de lo que haces. Cuando te preguntes cómo estás amando a los demás, cuando nos preguntemos cómo estamos amando a los demás, Jesús nos está diciendo: te tienes que comparar con la manera en que yo amo. Wow, qué grueso, ¿verdad? Qué difícil pudiéramos decir, pero es lo que Jesús nos está diciendo. Es Jesús el estándar contra el cual debemos de evaluar nuestro amor y nuestro comportamiento, ¿sí?, en cualquier relación personal. Jesús diría, en términos más coloquiales, diría: si vas a ser mi discípulo, lo que importa es amar como yo amo. Si verdaderamente vas a ser mi discípulo, tienes que amar como yo amo. Y eso tiene que llegar a tener un impacto en nosotros y a ser desafiados en áreas prácticas de la vida. A veces tú y yo, cuando pensamos en los problemas que hay en el mundo, en los problemas que hay en nuestro país, Estados Unidos, en problemas de migración, en problemas de racismo, en tantos problemas, lo vemos de diferentes perspectivas en muchas ocasiones. Pensamos en las demás personas en diferentes perspectivas, pero pocas veces las hacemos desde esta perspectiva. Si estamos amando a esas personas como Jesús los ama, ¿sí? Y no lo hacemos porque es difícil, no lo hacemos porque es muy desafiante. Algo más que Jesús estaba haciendo en ese momento. De esa manera Jesús estableció la forma en que los seguidores de Jesús teníamos que ser identificados. Jesús dijo lo siguiente, dijo: de este modo, si ustedes se aman el uno al otro como yo los amo a ustedes, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Tal vez tenemos que ser humildes y reconocer que en términos generales, ¿verdad?, del cristianismo, de los cristianos en una ciudad, en un país, en el mundo, tal vez estamos lejos de vivir esto. Estamos lejos de que esto sea una verdad contundente en nuestras relaciones personales. Ahora, todo debe iniciar en los núcleos más pequeños, debe de iniciar en tu familia, debe de iniciar en tu matrimonio, ¿verdad? Debe de iniciar en tu familia, en tu comunidad local, en tu iglesia local, donde trabajas. Se tiene que ir extendiendo, ¿verdad?, a medida que vamos creciendo, abarcando más esferas en nuestra vida, pero tiene que iniciar en algún momento, que esto se vuelva una realidad. Jesús está
diciendo algo que tú y yo debemos de entender, y es lo siguiente, es que los seguidores de Jesús demostrarían su devoción a Dios por la forma en que amarían a las demás personas. Muchas veces tú y yo creemos o nos sentimos seguros en nuestra relación con Dios porque hemos tomado ciertos puntos que los ponemos como la evidencia de nuestra devoción a Dios. Puede ser el venir a la iglesia, ¿sí? Yo estoy bien con Dios, yo soy devoto, ¿verdad? Yo tengo devoción para con Dios porque yo voy a la iglesia. Muy bien. Yo tengo devoción a Dios porque yo siempre estoy defendiendo lo que la Biblia dice y estoy condenando a los pecadores y estoy peleando y luchando por la verdad. Muy bien. Yo muestro mi devoción a Dios porque ayuno tantas veces al mes. Ok. Tal vez no haya nada de malo o mucho de malo en alguna de esas cosas, dependiendo de la motivación con que la hagamos. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús no dijo, por esto van a saber que tú eres mi discípulo, porque vayas los domingos a la iglesia, porque seas muy, muy apasionado en condenar a los pecadores. Eso no dijo Jesús. Jesús dijo, la manera en que las personas van a saber que son mis discípulos es porque se van a amar el uno al otro. ¿Cómo demostramos nuestra devoción a Dios? ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? Amando a nuestro prójimo, ¿sí? Así que la pregunta de la relación, ya llegamos a ella, es esta. ¿Qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere el amor de mí? Es una pregunta que todos los seguidores de Jesús debemos de hacernos. Si tú dices, oye Roberto, yo soy seguidor de Jesús, yo soy cristiano, yo soy discípulo de Jesús, bueno, nos toca hacernos esta pregunta cuando estamos a punto de tomar una decisión que tiene que ver con nuestras relaciones personales. No es ni siquiera una opción, ¿verdad? Porque Jesús, ¿qué dijo? ¿Un nuevo qué? Mandamiento. No dijo una nueva sugerencia. No, dijo un nuevo mandamiento les doy. No estamos acostumbrados, ¿verdad?, a que nos manden, vamos siendo honestos. O a quién le gusta que lo manden, ¿verdad? Pero Jesús utilizó un lenguaje fuerte, dijo un nuevo mandamiento les doy. Quiere decir que no es un tema a discusión desde la perspectiva de Jesús. No te estoy preguntando tú qué opinas del tema. Te estoy diciendo, esa es la manera en que me vas a honrar a mí, amando a tu prójimo, amando a los demás. Entonces es una pregunta que todos los seguidores de Jesús deberíamos de hacernos seriamente, especialmente cuando pensamos que no necesitamos hacerla. ¿Sí? Pero, ¿a qué me refiero con esto? Tal vez estés en un problema personal con alguien, ¿sí? Y estás a punto de tomar una decisión que va a afectar a esa persona. Tal vez en tu trabajo, tal vez en tu familia, ¿verdad? Estás batallando con una decisión en relación a otra persona y sabes que tu motivación no es sana, sabes que lo que estás a punto de hacer no es lo correcto, ¿verdad? Y luego escuchas una plática como esta y dices, no, tengo que preguntarme qué requiere el amor de mí. Pero eso es fácil de darnos cuenta, ¿verdad? Porque es muy obvio, porque el problema es fuerte, porque el problema es grande, porque las emociones ahí están. Pero a veces en nuestro trato con nuestra esposa pensamos que no nos tenemos que hacer esta pregunta, porque ya nos acostumbramos. Porque las cosas negativas en la relación ya las vemos tan común, los malos tratos ya los vemos tan común, que ya no nos hacemos esta pregunta, o no pensamos que nos tenemos que hacer esta pregunta. Tal vez en la relación con tus hijos o con tus padres no nos hacemos esta pregunta. En relación con las personas de confianza o cercanas a ti, debemos de hacer nuestra pregunta. Obviamente en decisiones importantes, pero especialmente en aquellas áreas que piensas que no necesitas hacerla. ¿Qué requiere
el amor de mí? Esta pregunta debería vivir en ti como una guía espiritual, como una señal, como una brújula en todas las áreas de nuestra vida, en todos los papeles que llevamos a cabo en nuestra vida, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos. Si tienes empleados, como jefe. Si eres empleado, como vecino, como ciudadano del país en el que vivimos, debemos de hacernos esa pregunta: ¿qué requiere el amor de mí? El pastor Andy Stanley dice lo siguiente, esta pregunta da voz a la voluntad de Dios en temas sobre los cuales la Biblia guarda silencio. Yo sé que tal vez tú has escuchado a alguien decir apasionadamente: la Biblia responde todas las preguntas que tú puedas tener, ¿verdad? Pero vamos siendo honestos, hay cosas que la Biblia no habla acerca de ellas. Hay cosas que la Biblia, ¿verdad?, no tiene un versículo exacto para la decisión que debes de tomar. Esta pregunta llena los vacíos, tiene éxito donde la concordancia falla, dice Andy Stanley. Porque no siempre tenemos un versículo para respaldar una decisión. Pero todas las decisiones pueden ser filtradas por la pregunta: ¿qué requiere el amor de mí? ¿Sí? Entonces, cuando no estés seguro de qué decidir, no estés seguro qué hacer, no estés seguro qué dice la Biblia acerca de esa decisión que vas a tomar, ¿sí?, en relación a otras personas, pregúntate: ¿qué requiere el amor de mí? De repente pasó algo en tu familia, tu hermano, tu hermana o tus hijos hicieron algo. ¿Y cómo debo de actuar ante eso que ellos hicieron? Y buscas en la Biblia, ¿verdad?, y no encuentras un versículo exacto que te diga cómo lidiar con esa situación en tu familia. La mejor manera de llegar a la respuesta correcta es: ¿qué requiere el amor de mí? Acuérdate, todo se basa en amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Y Jesús siempre hizo lo mejor por nosotros. Jesucristo siempre hace lo mejor por nosotros o para nosotros. Jesús siempre hizo lo mejor para las personas que lo seguían, para las personas que lo rodeaban. Jesús siempre estaba haciendo lo mejor para los demás. Nosotros entonces al mismo tiempo, ¿verdad?, a la vez, tenemos que hacer lo mejor para los demás. En cada decisión que tomes, tienes que hacer lo mejor para los demás de una manera desinteresada, porque acuérdate, no se trata de ti, se trata del bien de la otra persona. Tienes que hacer lo mejor para la otra persona de una manera desinteresada, de una manera sacrificial, porque así lo hizo Jesús, así amó Jesús. La Biblia dice que Jesús nos amó primero. Cuando nosotros ni siquiera teníamos la capacidad de amarlo a Él, Él nos amó a nosotros. Cuando ni siquiera podíamos corresponder a su amor, porque estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, porque éramos enemigos de Dios. Dios nos amó primero. Nosotros entonces, los discípulos de Jesús, debemos de amar a los demás primero. ¿Sí? No solamente responder al amor de los demás, porque no les pasa que muchas veces así somos los cristianos, los discípulos de Jesús. Simplemente tratamos bien si alguien nos trata bien. Solamente correspondemos en amor si alguien nos ama a nosotros. Pero Jesús nos amó primero, cuando nosotros ni siquiera podíamos corresponder a su amor. Bueno, eso es lo mismo que se requiere de nosotros. ¿Cuántas relaciones de padres e hijos, de hermanos, ¿verdad?, están rotas, están quebrantadas porque alguien tomó la posición, y alguien que se llama cristiano y dice: yo no voy a hacer nada hasta que él haga algo. Yo no voy a dar un paso en la relación hasta que él dé un paso en la relación, hasta que ella dé un paso en la relación. En otras palabras, yo no voy a amar hasta que el otro ame primero. Y esa es la posición de muchos
discípulos de Jesús, o que nos llamamos discípulos de Jesús. Pero eso no es amar como Jesús ama. A mí siempre me encanta la historia de Pedro. Y recuerdan que Pedro niega a Jesús. Y no lo niega una vez, ¿verdad? Lo niega 3 veces. Yo no lo conozco. En el momento más difícil de la vida de Jesús, la noche que fue arrestado, el día que fue crucificado, uno de sus mejores gallos, ¿verdad? Aquel que le había dicho, Señor, yo contigo hasta la muerte, lo negó, ¿qué? 3 veces. Y por si no le creían, dice la Biblia que Pedro empezó a hablar maldiciones. Empezó de mal hablado para que dijera, ok, sí, está diciendo la verdad. Pedro niega a Jesús terriblemente. Pero ¿sabes quién toma la iniciativa en esa relación que había sido quebrantada por una traición? ¿Sabes quién es el que dio el primer paso para acercarse a la otra persona? Jesús. Jesús fue el que dio el paso para acercarse a Pedro. Cuando las mujeres fueron a la tumba después de que Jesús había resucitado y no lo encontraron en la tumba muerto, ahora lo encuentran resucitado. Jesús le dice, vayan y díganle a los discípulos que he resucitado. Pero luego les dice, vayan y díganle a Pedro que he resucitado. Sí. Pero aún Pedro, ¿verdad? Imagínate imagínate tú cómo te sentirías. Le dijiste a Jesús que ibas a estar con él hasta la muerte. Pero el día que Jesús más te necesitó, lo negaste 3 veces. Lo viste morir en la cruz. 3 días después resucita. ¿Qué estarías pensando de ti? ¿Cómo te estarías sintiendo? Pero luego vienen estas mujeres a decirles a todos, muchachos, Jesús resucitó. Y Pedro nos pidió que te dijéramos a ti especialmente que Jesús resucitó. Pero ¿sabes qué? Eso no fue suficiente todavía. Porque después de la resurrección de Jesús, la Biblia nos dice que Pedro se fue a su vida de pescador. Se fue a pescar otra vez. Tal vez que Pedro obviamente ya sabía que Jesús había resucitado, pero tal vez todavía estaba cargando con la culpa, con su falla tan grande que había tenido. Y cuando anda pescando en el lago, una mañana Jesús se va a la orilla del lago y los ve que andan allá pescando, Pedro con sus compañeros. Y de alguna manera llama la atención de ellos. Y aquellos identifican que era Jesús. Y se empiezan a acercar a donde está Jesús. Y Pedro como que ya le está cayendo el 20, ¿verdad? Porque Pedro es el primero en llegar a donde está Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús le está haciendo desayuno a sus discípulos. Le está haciendo desayuno a Pedro, el que lo había traicionado. Y pudiera parecerte tan cursi, ¿verdad? Porque a veces, si yo te dijera, ¿verdad? Tienes que tomar la iniciativa en cosas prácticas, en tu relación matrimonial, con tus hijos. Haz desayuno, no sé qué significa eso para ti, ¿verdad? Pero haz el desayuno para otra persona. ¿Qué significa en el problema que estás teniendo, en la dificultad que estás teniendo? ¿Qué significa eso para ti? Jesús hizo el desayuno. Pero sobre todo ese domingo, ese día en la mañana, Jesús, restaura el corazón de Pedro. Él toma la iniciativa una vez más, preguntándole 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro lo había negado 3 veces. Jesús ahora le da la oportunidad de que confiese su amor por Jesús 3 veces. Si Jesús nos amó primero a nosotros, nosotros debemos ser los primeros en amar a los demás. No esperes a que los demás te amen, no esperes a que los demás te traten bien. Tú toma la iniciativa, porque eso es lo que requiere el amor de nosotros. Jesús está diciendo, tienes que amar a los demás como yo te he amado a ti. Si piensas que eso es demasiado pedir, si piensas que eso es muy difícil, felicidades. Felicidades, porque entiendes exactamente lo que Jesús está pidiendo. Si yo te digo,
tienes que amar a los demás como Jesús te amó a ti. Y tú dices, bueno, está fácil, no entendiste nada. Si yo te digo, tienes que amar a los demás como Jesús te ama a ti, tú me dices, oye, Roberto, no sé si voy a poder. Es que me estás poniendo la vara muy alta. Felicidades. Estás entendiendo de qué se trata ese tema. Jesús nos está pidiendo algo para valientes. Jesús nos está pidiendo algo que solamente van a hacer aquellos que son sus discípulos y que están dispuestos a obedecer a Jesús y están dispuestos a dar su vida por Jesús. Eso fue lo que pasó con esos primeros discípulos. Una vez que Jesús les da este mandamiento, salen al mundo y empiezan a amarse los unos a los otros. No eran perfectas, pero hacían su mejor esfuerzo de amarse los unos a los otros como Jesús los había amado a ellos. Estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. Amarnos como Jesús nos amó es algo difícil de hacer. Y si tienes duda, ¿verdad?, acerca de lo que Jesús nos está pidiendo que hagamos, el Nuevo Testamento está lleno de aplicaciones prácticas. Por eso es importante leer la Biblia. Debes de leer la Biblia. Debes de leer las Escrituras todos los días. El otro día estaba platicando con alguien y le digo, a veces nos asusta la idea de leer la Biblia en un año, por ejemplo. Pero tú sabes que si tú lees la Biblia 10 minutos diarios, 10 minutos nada más, diarios, vas a leer la Biblia en un año completa. Es lo único que requiere de ti, que leas 10 minutos diarios la Biblia. Y el Nuevo Testamento tiene muchos ejemplos prácticos de lo que significa amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros, como Cristo nos amó. Por ejemplo, Pablo le dice a los esposos, o nos dice a los esposos, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Ahora nosotros somos la iglesia. Entonces básicamente podemos decir, esposos, amen a sus esposos como Cristo los amó a ustedes. Sí, básicamente son las mismas palabras de Jesús. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y luego ¿qué dice? Y se entregó por ella. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa. Los esposos debemos de entregarnos por nuestra esposa. ¿Qué significa entregarte? Tienes que dar lo mejor de ti a tu esposa. Tienes que darte en tu trabajo para poder bendecir a tu esposa. Tienes que convertirte en un buen proveedor. ¿Por qué? Porque vas a amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? El esposo debe de cuidar y proveer a su esposa, porque dice Pablo que eso es lo que Jesús hace con la iglesia. Pablo va y dice, Jesús cuida y provee a su iglesia. ¿Sí? Y puedes encontrarte como esto muchos ejemplos prácticos de lo que significa amar a otro como Jesús nos amó a nosotros. Pablo en Gálatas nos dice que nuestro trato con las demás personas, el Espíritu de Dios siempre nos va a empujar a lo siguiente. Si tú eres cristiano, si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, obviamente no eres perfecto, obviamente te vas a equivocar y vas a tener tentaciones. Y vas a tener tentaciones a hacer lo incorrecto, a no amar a las personas como debemos de amarlas. Pero si eres un verdadero discípulo de Jesús, el Espíritu Santo siempre está tratando de influirte. El Espíritu Santo siempre está tratando de guiarte en la dirección correcta. Y tú y yo lo sabemos. Hace unas semanas hablamos un poco de la conciencia. La conciencia es una de esas formas que Dios, el Espíritu Santo, nos guían en la dirección correcta. Pero aquí ni siquiera estamos hablando de la conciencia. Aquí estamos hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, empujándonos en cierta dirección. Y Pablo en Gálatas dice lo siguiente, dice que en cualquier relación personal que tú y yo tengamos, el Espíritu Santo nos va a empujar al amor, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad y el dominio propio. Cuando te sientas tentado a controlar a otra persona, el Espíritu de Dios te empujará al autocontrol, al dominio propio. Y esto pasa en las relaciones más cercanas, ¿verdad? Somos tentados a controlar al cónyuge.
Somos tentados a controlar a los hijos, los padres. Pero controlar a otra persona no es algo bueno. Cuando somos tentados en esa dirección, el Espíritu Santo nos va a empujar ¿a qué? Al autocontrol, al dominio propio. Cuando te sientas tentado a pelear con los demás, el Espíritu de Dios te empujará a la paz. Estás en el trabajo, estás donde estás y tienes este impulso, ¿verdad?, a pelear con alguien, a contender con alguien. Y tal vez sea algo que lo traes por semanas dándole vuelta, ¿verdad? Y has dejado que eso esté creciendo y creciendo. Pero tienes que prestar atención a la influencia del Espíritu Santo, porque si pones atención a la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te está empujando a la paz. Cuando te sientes tentado a ofender a otra persona, el Espíritu de Dios te empujará a la amabilidad. Así como los discípulos de Jesús empezamos a distinguir, ¿verdad? Y todos somos culpables. Todos somos culpables de ofender, de responder mal, de decir cosas que hieren a otros. Pero el Espíritu Santo nos está empujando a la amabilidad. Cuando te sientas tentado a traicionar a alguien, y la traición regularmente tiene que ver con personas cercanas, ¿verdad? Personas que les hemos dicho: tú eres el amor de mi vida, tú eres mi amigo. Pero la traición existe, ¿verdad?, en el mundo en el que vivimos. Somos tentados los seres humanos a traicionar. Cuando te sientas tentado a traicionar a alguien, el Espíritu de Dios te empujará a la fidelidad. Eso es lo que dice Pablo. Pero aparte de esto, la descripción más detallada de cómo se ve el amor, de cómo actúa el amor, la encontramos en Primera de Corintios. Este pasaje donde Pablo nos habla del amor que leímos al principio de la reunión. Este pasaje es el estándar de oro para aquellos que decimos que somos discípulos de Jesús y que queremos amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Si yo voy a decir: sabes que yo soy discípulo de Jesús, yo voy a escuchar a Jesús, Él me dice que ame a los demás como Él me ama a mí, lo voy a hacer. Tengo a dónde ir. Y tengo estas palabras de Pablo que me dicen cómo se ve el amor. Pero estas palabras para nosotros son tan familiares. Algunos de ustedes se lo saben de memoria. Pero ¿sabes qué ha pasado? Porque estas palabras se han vuelto tan familiares. Tristemente, en muchas ocasiones ya no somos impactados por ellos. Ya no somos desafiados por ellas, por estas palabras. Es mi deseo el día de hoy que permitas que estas palabras te desafíen, te impacten. Tenemos que dejar que este pasaje realmente nos desnude el corazón. Que este pasaje realmente revele la condición de nuestra alma, la condición de nuestros pensamientos, la condición de nuestras motivaciones. Debemos de recibir estas palabras cargadas con el peso del ejemplo de Cristo, cargadas con el peso del amor de Cristo por cada uno de nosotros. No hagas de estas palabras unas palabras sencillas, fáciles, ligeras, porque no lo son. El gran problema de nuestro mundo es la falta de amor. El gran problema de las familias en el mundo es la falta de amor. Y a veces tú y yo que creemos que ya entendemos lo que es el amor y yo no necesito que ya me enseñen acerca del amor. Suena tan ligero, ¿verdad? Si yo hablo del amor todos los domingos, alguien me podría acusar: no, el pastor de Epicentro es muy light, se la lleva hablando del amor. Pero eso significa que no entendemos algo, porque cuando la Biblia va a dar la característica fundamental de cómo es Dios, de quién es Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios, ¿qué? Es amor.
Quiere decir que nosotros tal vez no estamos entendiendo bien lo que es el amor. Y simplemente estamos pensando que se trata de una emoción. Simplemente estamos pensando que se trata de sentir algo. Cuando ese no es el concepto de amor en la Biblia. ¿Sí? Entonces mi deseo es que estas palabras te impacten, te desafíen, pero tienes que verlas con unos nuevos ojos. Tienes que verlas con un nuevo contexto y aplicarlas realmente a tu vida. ¿Qué requiere el amor de nosotros? ¿Qué requiere el amor de ti? No es fácil lo que el amor requiere de nosotros. Pablo dijo, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Wow. Deberíamos de poner tanta atención a estas palabras. Y podemos encapsular esto que acabamos de leer en la siguiente frase. ¿Cómo puedo encapsular todo esto? Lo puedes encapsular en la siguiente frase. El amor no deshonra a los demás. El amor no deshonra a los demás. El deshonrar nos habla, o el deshonrar a alguien nos habla de ignorar o negar el valor, estima, respeto y dignidad de otra persona. Y tiene que ver con todas las personas. El amor no deshonra a otra persona. Empecemos otra vez en estos pequeños núcleos, círculos que se van haciendo más grandes, ¿verdad? El amor no deshonra a tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. Si tú amas realmente, tu amor no va a deshonrar a tus hijos, a tus padres, a las personas cercanas a ti. Pero el círculo se va haciendo más grande. El amor, tu amor no debe deshonrar a tu vecino, a los ciudadanos de tu ciudad, a los ciudadanos o los habitantes de tu país. Pero tu amor tampoco debe deshonrar al extranjero, a otra persona de otro país diferente a mí, que piensa diferente a mí, que tiene otra religión. Porque el amor nunca deshonra a nadie. El amor nunca trata a otra persona de una manera deshonrosa. Jesús nunca trató a las personas de una manera deshonrosa, de una manera vergonzosa, de una manera indecente. Lo cual quiere decir que nosotros tampoco debemos de hacerlo. Obviamente somos humanos, vamos a batallar. Por eso les dije, ahora, si entiendes que esto es difícil, estás entendiendo de lo que estamos hablando. El amor siempre protege a los demás. No introduce a una relación cosas malas, ni en tu matrimonio, ni en tu familia, ni en tu iglesia, ni en tu trabajo. El amor no introduce cosas dañinas, cosas negativas. No introduce la envidia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, el amor que no es envidioso. No introduce el orgullo, porque el amor no es orgulloso. No introduce la rudeza, porque el amor no es rudo. No introduce el enojo, el rencor, porque el amor no tiene nada de eso. El amor no introduce cosas negativas en una relación personal. Ahora, somos humanos y nosotros cometemos ese error. Nosotros sí introducimos esas cosas, pero somos llamados a amar de una manera diferente. Que va a ser difícil, sí. Que te va a tomar tiempo, sí. Que te va a tomar toda la vida, sí. Pero esa es la meta. Ese es el estándar. El amor no introduce cosas negativas a una relación. Todo lo contrario, mantiene alejadas estas cosas de una relación. Cada vez que tú sientas, ¿verdad?, en tu relación matrimonial, la relación con tus hijos, ¿por qué? Porque el enojo está tomando parte de cómo experimento mi relación. Porque el rencor se está apoderando de mi relación matrimonial.
¿Por qué la envidia? ¿Por qué la desconfianza? ¿Verdad? Y tienes que darte cuenta ahí, ¿verdad? El arma más fuerte que tienes en contra de eso es el amor. Es que ames. Y no se trata de sentir algo, se trata de que hagas lo que el amor debe de hacer. Las emociones llegarán después, pero en ese momento lo importante es hacer lo correcto. Pablo termina diciendo, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Wow, qué descripción del amor, ¿verdad? No son palabras cursis, no son palabras light, son grandes desafíos para nuestras vidas. Hombre, si tú te tomas en serio estas palabras y tratas de vivir por lo que el amor es, eso te convertirá en un hombre más valiente. Eso te convertirá en un hombre de más carácter. Eso te convertirá en un hombre de más fuerza. No te hará un hombre débil. No, él es un doble porque él piensa que el amor es muy importante. No. Hará de nosotros verdaderos hombres si tomamos en cuenta estas palabras. En ocasiones, cuando nos hacemos la pregunta de la relación que requiere el amor de mí, va a revelar que en el pasado no has actuado correctamente, que en el pasado no has actuado amorosamente. Estás teniendo una discusión con tu esposa, están discutiendo por algo, estás a punto de perder tu dominio propio y te haces la pregunta, ¿qué requiere el amor de mí? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa? ¿Cómo trata Cristo a su iglesia? ¿Cómo debo de tratar yo a mi esposa en este momento? ¿Sí? Y te das cuenta que no debes de hablarle de la manera que le estás hablando. No debes de faltar el respeto de la manera que lo estás haciendo. Y tal vez en ese momento reaccionas, ¿verdad? Y cambias lo que estás haciendo, pero luego te cae el 20 y dices, híjole, ¿cómo la he regado en el pasado? ¿Cómo me equivoqué hace una semana? ¿Cómo me equivoqué hace un mes? Y si no te has disculpado, si no has hecho nada por cosas que hicimos en el pasado, es el momento de que pidamos perdón, de que cambiemos nuestra forma de actuar. En muchas ocasiones el hacernos esta pregunta seriamente, ¿verdad?, nos va a llevar a pedir perdón, a disculparnos, porque ha sido tan obvia la falla que hemos tenido cuando la comparamos al estándar que es el amor. Las buenas preguntas nos preparan para tomar buenas decisiones. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque las decisiones, hemos estado diciendo, determinan la dirección de nuestra vida. Las decisiones que tomamos determinan la calidad de nuestra vida. Nuestras decisiones, hemos estado diciendo en esta serie, crean la historia de nuestra vida. Yo les he dicho, ¿verdad? Que si te pregunto, hey, cuéntame la historia de tu vida. A ver, Gabriel, cuéntame acerca de los últimos 20 años de tu vida. Y Gabriel me va a empezar a contar. Me casé, tuve hijos, me vine a Phoenix, hice esto. Pero ¿sabes qué? Sin darse cuenta, lo que él me está contando en gran parte tiene que ver con todas las decisiones que tomó durante su vida, durante esos últimos 20 años. Nuestras decisiones crean la historia de nuestra vida. Así que debemos de escribir una buena historia a través de tomar buenas decisiones. De eso se trata esta serie, ¿verdad? Que aprendamos a tomar buenas decisiones. Pero vivimos en un mundo real, con vidas no perfectas. Seguimos siendo pecadores, seguimos equivocándonos. Y si decisiones del pasado, que todos las tenemos, nos causaron dolor, nos causaron arrepentimiento, tal vez dolor que todavía estás experimentando, tal vez arrepentimiento que el día de hoy estás experimentando por decisiones que tomaste el año pasado, déjame te doy un buen consejo. Recuerda que esas decisiones no tienen que ser la historia completa.
no tiene que ser la historia final. El dolor o el arrepentimiento que estás experimentando hoy por malas decisiones de ayer no tiene que ser la historia completa, no tiene que ser la historia final. Termina tu vida con una buena historia. Cambia el rumbo de tu historia a través de buenas decisiones, a través de redimir y sanando las heridas, los dolores que causaron las malas decisiones que tomaste en el pasado. Tal vez hay un dolor en tu vida hoy, un arrepentimiento, porque tal vez cuando tus hijos estaban creciendo, no les dijiste tanto que los amabas. No fuiste cercano a ellos. No les diste muchos abrazos. Y tal vez ya crecieron. Y tal vez los notas un poco alejados, distantes. Y tú tienes dos opciones. Tú puedes dejar que las decisiones que tomaste en el pasado marquen la historia. Y que esa sea la historia completa y que esa sea la historia final. Y que tus hijos a lo largo de los años simplemente vayan creciendo y separándose de ti a medida que pasa el tiempo. O puedes empezar a tomar mejores decisiones. O puedes empezar a hacerte las preguntas correctas. ¿Qué requiere el amor de mí en relación a mi hijo? Y tal vez la decisión que tienes que tomar hoy es la decisión que va a redimir el dolor que causamos en el pasado. Y tal vez la decisión, no importa que tenga 30, 40 años, hoy le voy a empezar a decir que lo amo. Hoy voy a empezar a decirle que la amo. Hoy voy a empezar a decirle que es mi princesa. Hoy voy a empezar a decirle que lo extraño. Hoy voy a empezar a dar esos abrazos que no di cuando era niño. Tenemos que empezar a redimir aquello que dañamos en el pasado a través de buenas decisiones en el presente. Si lo hacemos, vamos a vivir con menos arrepentimientos. Si estás cansado de arrepentimientos en el pasado, empieza a ver hacia el futuro y puedo ver una vida con menos arrepentimientos porque voy a tomar mejores decisiones. Pero tenemos que responder honestamente a las preguntas que hemos estado aprendiendo en esta serie. Si lo hacemos, vamos a tomar mejores decisiones. Vamos a vivir con menos arrepentimientos. Y por último, ya para terminar, recuerda las preguntas que aprendimos en esta serie. Número 1, la pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo realmente honesto conmigo mismo? Cuando estás inclinándote a una decisión, tienes que preguntarte, ¿por qué la estoy tomando? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuál es la realidad de esta decisión? Número 2, la pregunta del legado. ¿Qué historia quiero contar? Porque recuerda, la decisión que tomes hoy, el día de mañana va a ser tu historia. Entonces, cuando estás a punto de tomar una decisión, es ¿qué historia quiero contar dentro de 1 año, 2 años, 10 años, 20 años? La siguiente, la pregunta de la conciencia. ¿Existe alguna tensión que merece mi atención? Y esto nos hablábamos, ¿verdad? Cuando estamos a punto, especialmente a punto de tomar una mala decisión, nuestra conciencia trata de advertirnos. Tenemos esa voz interna, ¿verdad? Que nos dice, hey, estás a punto de equivocarte. Tenemos que responder a esta pregunta. La siguiente, la pregunta de la madurez. ¿Qué es lo más sabio que puedo hacer? Y la de hoy, la pregunta de la relación que requiere el amor de mí. Wow. Así que con esta llegamos a la conclusión de esta serie. No dejes que esta serie se vuelva simplemente una serie más. Recuérdala, atesórala, que te ayude cuando tengas que tomar una decisión. Realmente haz el trabajo. Ten esas preguntas ahí a la mano, en tu mente, en tu corazón, para que puedas responderla.